Perfecto. Dice la palabra de Dios en Nehemías en el capítulo 1 y el versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Y más adelante vemos el resto de la oración de Nehemías. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que te muevas de una manera especial en esta mañana, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Padre. Te damos a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y en esta mañana hemos titulado el tema Una noticia demasiado tarde. Diga conmigo: una noticia demasiado tarde. Una noticia demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Alguna vez usted ha recibido una noticia demasiado tarde? No, sí. Cuenta la historia de dos jóvenes que estaban enamorados. Ella era una princesa y él era un muchacho de muy bajos recursos, era un pobre. Pero los dos tal día se vieron y al instante se enamoraron y comenzaron a verse seguido, hasta que el rey se dio cuenta y dijo, le prohibió a su hija, a la princesa, ver a este muchacho, porque no era de una familia de realeza, no era una familia de dinero, sino que era un muchacho pobre. Entonces el rey le prohibió a esta muchacha, a su hija, ver a este muchacho. Dice: te prohíbo, le dijo, te prohíbo salir con este muchacho, te prohíbo que se vean, yo voy a prohibir que ustedes sean novios. Entonces ellos, porque estaban enamorados, decidieron seguir viéndose. Tal día se dieron cuenta y fueron por el muchacho y lo metieron a la cárcel. Llegó la noticia a la princesa, y la princesa se molestó, se enojó y lloró y se encerró en el cuarto. El muchacho lo metieron a la cárcel y le dijeron: por desobedecer órdenes del rey te vamos a ejecutar. Y sentaron la fecha que lo iban a matar, que lo iban a colgar. Entonces el joven, estando en la prisión, estando ahí en la cárcel, con frío, no le daban de comer y estaba frustrado, estaba triste. Dijo: yo puedo vivir días aquí enteros, yo puedo estar aquí, yo puedo aguantarme el no comer, pero lo que no puedo aguantar es no ver el amor de mi vida. Y al pasar algunos días se hizo amigo de uno de los guardias. Y entonces en una de esas conversaciones el joven le dice: disculpe, señor guardia, ¿usted alguna vez se ha enamorado? Le dice: sí. ¿Y qué siente cuando usted se enamoró? Dice: es con mi esposa. Dice: yo solamente podía pensar en ella. Donde quiera que salía la miraba en la comida, la miraba en la ropa, donde quiera. Alzaba la vista hacia el cielo y en las nubes la miraba. Constantemente pensaba yo en ella. Y dice: ¿usted me puede entender cuando le digo que yo estoy enamorado de la princesa? Dice: sí. Dice: ayúdeme a escapar, ayúdeme a escapar. Dice: por el amor. Dice: ayúdeme a escapar. El señor guardia pensó y dijo: déjame pensarlo. Dice: es que si se dan cuenta, yo también puedo morir. Entonces, al pasar algunos días, regresó el señor que lo estaba cuidando ahí en la cárcel y le dijo: muchacho, he pensado y he decidido ayudarte a escapar. Dice: te voy a ayudar a escapar la noche antes de tu ejecución. Dice: me parece bien. Y se sentaron, platicaron y acomodaron bien el plan. Y el muchacho escribió una carta. Dice: mire, señor, cuando yo escape, le voy a entregar esta carta. Quiero que se la haga llegar a la princesa y que le deje saber que yo estoy en libertad y que podemos casarnos y podemos vivir felices como siempre hemos soñado. La noche antes de su ejecución, entonces él se escapó, lo ayudó, el guardia le dio la carta, y el guardia entonces dijo: al día siguiente en la mañana yo voy a darle esta carta a la princesa. La princesa esa mañana despertó triste, llorando, gritando.
No se peinó, no se cepilló los dientes, nada, absolutamente nada. Estaba en depresión porque el amor de su vida iba a ser ejecutado. Y llegó la hora que habían sentado y ella no sabía que él se había escapado. Entonces ella lo que hizo es que tomó veneno, se lo tomó y se murió. Dijo, si él va a morir, yo también voy a morir, porque yo no voy a vivir el resto de mi vida sin el amor de mi vida. Y en lo que ella tomó eso, cayó al suelo y murió. Y en lo que ella se estaba tomando eso, iba subiendo el señor guardia con la carta. Y cuando él entró, la vio en el suelo y dijo dentro de él, dijo, llegué demasiado tarde. Ella no sabía que se había escapado el amor de su vida. Ella ya había tomado una decisión. Ella ya había muerto. Pero el mensaje que traía dentro de esa carta el señor guardia le podría haber cambiado la vida, pero llegó demasiado tarde. Amados hermanos, nosotros tenemos un mensaje. Nosotros tenemos un mensaje que cambia vidas. Nosotros tenemos un mensaje que puede cambiar la situación de la familia. Nosotros tenemos un mensaje que no es cualquier mensaje. Es un mensaje que transforma. Es un mensaje que no solamente transforma, sino que también libera. Es un mensaje que no solamente libera, sino que trae esperanza. Es un mensaje que no solamente trae esperanza, sino que da vida eterna. Tenemos un mensaje. Ese mensaje es poderoso para cambiar no solamente las vidas de las familias. Ese mensaje es poderoso para cambiar naciones enteras. Es por eso que hay naciones enteras que han prohibido la enseñanza de la Biblia. Es por eso que hay países enteros que han prohibido la Biblia, que han prohibido que la gente sea creyente, que sean cristianos. Es ilegal, es en contra de la ley. Ser cristiano es en contra de la ley. Predicar a Cristo y adorarlo en libertad. ¿Por qué? Porque es un mensaje que cambia, es un mensaje que transforma. Y la gente, los dictadores, los políticos se han dado cuenta de este poder. La única institución que no se ha dado cuenta del poder, de la magnitud de este mensaje, somos nosotros, la iglesia, que lo tenemos. Porque si entendiéramos el poder de esta palabra, nosotros ya hubiéramos cambiado todo el mundo. Nosotros hubiéramos ya predicado a todo el mundo. Pero nos está costando entender el poder de este mensaje que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el primero que levanto la mano. Porque de repente llega a nosotros, llega alguna prueba y es difícil que nosotros entonces recurramos a la palabra. Nos damos cuenta de alguien que está enfermo y vamos, no, pues ha ido al doctor, ha ido al hospital. ¿Qué tal en México? ¿Qué tal esta medicina? Y lo último a que recurrimos es a la palabra de Dios. Los hijos están rebeldes, los hijos están desobedeciendo y entonces buscamos un montón de soluciones y lo último a donde recurrimos es a la palabra de Dios, porque no hemos entendido el poder del mensaje que se nos ha sido encomendado. ¿Cuál es el mensaje que se nos ha sido encomendado a nosotros? En Cristo hay salvación, id y predicar. Nosotros somos creyentes, ¿verdad que sí? Y a lo que creemos nosotros, lo que predicamos nosotros se le llama ¿qué? Empieza con la E y termina en evangelio. ¿Qué es? Evangelio. ¿Cómo nosotros? Escuche bien, tenemos que entender primero qué es el evangelio para que nosotros podamos llevarlo a cabo. ¿Usted alguna vez ha hecho algo que usted no entendía? Usted cuando entra a un trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Le dan una orientación. ¿Para qué? Para que se ubique, para que se oriente, para que sepa cómo hacer el trabajo. Usted ha entrado a un trabajo sin saber cómo hacer el trabajo y que nadie le enseñe. Usted se frustra. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué hacer. Pero cuando nosotros entendemos el evangelio y lo que se espera de nosotros, eso cambia. Entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. El evangelio está compuesto de dos palabras: buenas nuevas o buenas noticias. Buenas noticias. Es decir, el mensaje que se nos ha sido entregado a nosotros son buenas noticias. ¿Por qué entonces nos enfocamos tanto en las malas noticias? Usted se va a ir al infierno. Usted está en pecado, se va a ir al infierno. Usted se va a podrir junto con Satanás y todos sus demonios y todos sus chalanes. Usted se va al infierno. ¿Por qué no presentamos las buenas noticias? Usted está en pecado.
Pero la buena noticia es que en Dios hay perdón. Y usted puede irse al cielo porque hay perdón en Jesús, porque Él pagó el precio, que ahora tú no tienes que pagar el precio de muerte, ahora tú tienes entrada a la vida eterna. Hay buenas noticias. Yo cuando prendo la televisión y voy a las noticias, y mi papá siempre cuando estoy en su casa me da risa porque dice lo siguiente, dice, voy a prender las noticias, voy a ver las noticias un rato, dice, aunque no hay nada nuevo y son malas noticias, dice, pero las voy a ver. ¿Por qué? Porque todas las noticias que están en la televisión son malas noticias. ¿No se ha dado cuenta? Y nosotros que tenemos buenas noticias, nos callamos las buenas noticias. Pensamos que somos mejores que los otros, que aquel no predica como yo, aquel piensa un poquito diferente. No, déjese de niñerías y pongámonos a predicar el Evangelio. El Evangelio entonces son buenas noticias. Y usted de pronto está preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con Nehemías? Ahorita vamos a entrar. Pero si el Evangelio son buenas noticias y nosotros tenemos esas buenas noticias, ¿qué significa que nosotros somos? Portadores de buenas noticias, ¿verdad que sí? Carl F. H. Henry, un misionero, dijo lo siguiente: el Evangelio solamente son buenas noticias si llegan a tiempo. Vamos a decirlo otra vez. El Evangelio solamente es una buena noticia si llega a tiempo. Diga conmigo, si llega a tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo eso? Que desde el momento en que nosotros nacimos, existe algo que se llama una cuenta regresiva. Y poco a poco se está acabando el tiempo. Poco a poco se está acabando el tiempo. No solamente el tiempo suyo, no solamente el tiempo mío, sino el tiempo de aquellos que no han escuchado esta buena noticia. Y usted y yo tenemos esa buena noticia que cambia, que transforma y que libera. Está acabando el tiempo. Vamos ahora a Nehemías una vez más. ¿Qué le parece? Nehemías en el capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Si nosotros tenemos esta buena noticia, entonces, ¿qué se espera de nosotros como creyentes? Y ahora quiero enfocarme en dos características para que todos juntos podamos aprender. ¿Cuáles son las características de un creyente? ¿Qué es lo que se espera de ti? ¿Qué es lo que se espera de mí? El predicar la palabra de Dios, el predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? En Nehemías, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que Nehemías llegó y preguntó acerca de sus hermanos. Y el versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y el versículo 4, aquí va algo muy interesante, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, delante de Dios. La primera característica de un creyente, de nosotros que tenemos estas buenas noticias, es que conocen y responden. Diga conmigo, conoce y responde. Esa es la primera característica de alguien que ha escuchado estas buenas noticias, de alguien que sigue a Jesús, es que conoce la necesidad y responde a la necesidad. Aquí en este capítulo, y conocemos todo el libro, que Nehemías llegó y preguntó por sus hermanos en Jerusalén, por los judíos, cómo están, y le dieron la noticia. Algo muy interesante que de pronto nosotros no pensamos es que Nehemías estaba a 800 millas lejos de Jerusalén. Él estaba bien. Él trabajaba para el rey. Él era una persona muy estudiada. Él tenía un buen trabajo. Él no tenía por qué preocuparse. Él estaba bien, ganaba suficiente dinero. Su familia estaba bien. Pero él se preocupó porque sabía la necesidad. Entonces, nosotros como creyentes, lo que es una característica de alguien que conoce, que sabe, que tiene estas buenas noticias, es que conoce la necesidad y responde a la necesidad. ¿Cuánto dicen amén? Conoce la necesidad y responde a la necesidad. Ahora, Nehemías sabía, durante ese tiempo el pueblo había estado en reproche por 140 años. Parecía que era un problema imposible para arreglar. Pero Nehemías sabía la necesidad y respondió a la necesidad. Quiero hacerte la pregunta. Levanta la mano si usted conoce necesidad, no solamente en el templo, pero afuera, en la gente de afuera. Siempre escuchamos la siguiente frase: la necesidad de predicar el Evangelio, ¿verdad que sí? La necesidad de predicar el Evangelio.
Es que él necesita de Dios. Es que mi familia está perdida. Necesitan de Dios. Necesitan de Dios. ¿Sabe por qué usamos esa palabra? Porque sabemos y conocemos la necesidad. Pero son pocas las personas que responden a la necesidad. ¿Sí sabía? Son pocas las personas que responden a la necesidad. Qué bonito es, hermano. Qué bonito es estar informados y no tener que hacer nada. Pero quiero decirte, si tú conoces de una necesidad, no es casualidad. No es casualidad que tú estés en un lugar donde haya necesidad. ¿Sabes por qué? Porque si tú conoces la necesidad, se espera de ti responder a la necesidad. Una cosa es estar informados y tener información, y otra cosa es estar informados y responder a la necesidad. Jesús, el Hijo de Dios, conocía, sabía la necesidad del mundo. ¿Por qué cree que respondió y fue y murió en la cruz? Así funciona. ¿De qué le sirve a usted? ¿De qué le sirve a mí conocer tanto y hacer nada? ¿Usted alguna vez ha trabajado con alguien que dice, tenemos que tapar ese hoyo que está ahí y nadie sabe cómo? Pero él sí, pero no lo hace. Usted se molesta, ¿verdad? Con el que sabe hacer y no lo quiere hacer. ¿Verdad que sí? Y de repente se levanta alguien por allá y dice, bueno, pues yo no sé hacerlo, pero voy a tapar ese hoyo. Y empieza a taparlo. Y el que sabe hacerlo se enoja porque no lo está haciendo bien. ¿Verdad que sí? Así le pasó a David. David, cuando él va a dejar el lonche a sus hermanos están ahí en el ejército, los israelitas estaban 40 días y 40 noches enfrente de alguien que se llamaba Goliat. Y Goliat se burlaba de ellos. Y cuando llega David, él dice, pues nadie está haciendo nada, yo voy a hacer algo, me voy a levantar y porque es imposible que se esté burlando de Dios y que nadie haga algo, entonces yo voy a hacer algo. Y cuando David se levanta a hacer algo, sus mismos... ¿Qué es lo que David decidió hacer? Decidió tomar acción. Un creyente que tiene la buena noticia, el evangelio, que conoce el poder del evangelio, no se queda callado, no se queda sentado, sino que toma acción. Conozco la necesidad y voy a tomar acción. Nadie lo está haciendo, yo voy a tomar acción, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años estuvieron los jóvenes ahí como que va y viene y nadie tomó acción? Nadie hizo nada. Entonces se sentó mi papá y dijo, necesitamos hacer algo. Dije, sí, cierto, necesitamos hacer algo. Y los hermanos, necesitamos un grupo de jóvenes. Sí, necesitamos un grupo de jóvenes. Yo ya sabía, yo dije, si yo me animo, ahí me van a dejar solo. Dije, no, yo no me meto. Entonces dije, se me ocurrió la idea, dije, bueno, que hayan personas que ayuden. Y que esas personas, cada persona se va turnando y así quedamos y muy bien y así yo no tengo que estar encargado. Pues pasó el tiempo y ¿qué cree, hermano? ¿Quién cree que quedó ahora? Yo. Ahí estamos. Pero ¿sabe qué? Yo no me enojo, no me molesto. Para mí es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque es una necesidad. Y si yo voy a creer y predicar esto, yo lo tengo que vivir. Y no solamente con los jóvenes. Ha habido ocasiones donde hay otras personas más calificadas que yo, pero no respondieron a la necesidad. No respondieron al llamado. Amado hermano, Dios no está buscando gente calificada. Dios está buscando a la gente que quiera trabajar, a gente que esté dispuesta a pelear por el evangelio, a gente que esté dispuesta a predicar el evangelio. Si tú estás dispuesto, si tú tienes la fuerza, si tú quieres hacer algo, tú te puedes levantar en el nombre de Jehová de los ejércitos y predicar la palabra de Dios, trabajar y ser grande en la obra de Dios. Pero nadie de ustedes se emociona. Yo esperaba que usted dijera, amén, hermano, gloria a Dios, sí quiero que Dios me use, que Dios me use. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Cuando yo era pequeño, yo escuchaba, yo miraba a los predicadores, yo decía, Señor, yo quiero que tú me uses así. Yo escuchaba las historias, los testimonios de que Dios proveía, de que ellos salían, de que ellos evangelizaban. Y entonces yo dije, Señor, yo quiero ser usado como ellos, yo quiero ser usado como ellos. Señor, úsame, úsame. Y cuando ellos decían, Dios te va a levantar, yo decía, amén. Dije, pues de repente al hermano que está detrás de mí, pero yo agarro esa palabra para mí, se la intercepto. ¿Y sabe qué? Ahora he comenzado a ver cómo Dios se mueve. Ahora he comenzado a ver cómo Dios se mueve y cómo Dios hace milagros. Y les tengo unas buenas noticias. El año pasado que fui a Brasil por primera vez, Dios puso a Brasil mucho en mi corazón. Yo dije, yo voy a apoyar a Brasil con mis finanzas. Y entonces me comuniqué con mi amigo y empezamos un proyecto de agua en el famoso Jardín Gramacho. Y allí fueron algunos hermanos y algunos muchachos en el viaje misionero que pasó. Y fuimos a ver, y hermano, usted entra a ese lugar
y da depresión. Usted dice, yo no quiero estar aquí más de lo que tengo que estar. Y dice, Señor, yo estoy aquí es por tu misericordia y por tu amor, pero de ahí, ay, Señor, no. Hay un olor terrible, hay ¿cómo se llaman? Buitres alrededor volando y la gente sabe, dice, por donde quiera que tú ves esos animales, dice, todo eso es gramacho, todo eso. Y entonces, buenas noticias. La semana pasada, después de que habíamos comenzado a juntar dinero para llevarles agua limpia, agua potable, porque ahí no tenían agua, tienen 2 lagos y esos lagos están llenos de químicos, están llenos de veneno, porque ahí donde el gramacho era un basurero y la gente pobre empezó a mudarse allí. Y entonces lo que nos dimos cuenta, esta gente necesita agua, se está enfermando. Usted puede ver a los viejitos con manchas en su piel, la gente se está enfermando porque no tienen otra alternativa. Entonces decidimos, vamos a construir una bomba de agua para que ellos puedan obtener agua limpia. Y el proyecto en total costaba $6,000. Y la semana pasada logramos la primera fase, que son $3,000. Fuimos y compramos, bueno, él fue, ¿verdad? Yo por acá, sí, tú compra ese está bien. Entonces él fue y compró el tanque de agua, los llevaron a la iglesia, porque ahí en la iglesia es donde vamos a poner la pompa de agua, porque allí están los pastores y la gente cuando llegue va a ser evangelizada. Y no solamente eso, cuando nosotros vayamos les evangelizamos, y no solamente eso, sino que ahí en esa iglesia el plan es que allí sean discipulados y que ellos puedan construir una relación con la comunidad y que sean alcanzados. Entonces fuimos, bueno, él fue y puso el tanque y ya me mandó la foto y los videos. Dije, gloria a Dios, hemos logrado la primera fase y ahora toca la segunda fase. ¿Yo tenía que hacer eso? No. ¿Él tenía que hacer eso? Absolutamente que no. No teníamos que hacerlo, pero ¿sabe qué? Conocíamos la necesidad y respondimos a la necesidad. Nehemías conoció la necesidad, sabía que su pueblo estaba derribado, les faltaba ánimos, los muros de Jerusalén habían sido derribados, Jerusalén también estaba por los suelos. Él se dio cuenta de la necesidad y preguntó por Jerusalén. No preguntó solo para obtener información, sino que preguntó para que él pudiera hacer algo, y él respondió. Y conocemos la palabra que después él comenzó a construir los muros de Jerusalén. Amado hermano, si tú conoces la necesidad, ¿por qué no has respondido? ¿Por qué no hemos respondido? La necesidad del evangelio, la necesidad que la gente tiene, que las personas están muriendo cada día sin escuchar esta buena noticia, que no tienen que morir sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? En la iglesia, ¿cuánta necesidad hay en la iglesia? ¿Por qué no hemos respondido? Es más fácil quejarse, es más fácil hablar mal, es más fácil decir es que estoy cansado. Amado hermano, usted no tiene ningún derecho a quejarse si no ha respondido a la necesidad. Respondamos a la necesidad. Es por eso que Dios nos ha dado lo que nos ha dado. Los talentos, los dones que tú tienes son para que los uses para la gloria de Dios. Dios se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de tus finanzas personales. Dios se va a encargar de tu familia. Tú encárgate de Dios. Dice la palabra de Dios en Ageo. Vamos a Ageo. Ahorita Ageo en el capítulo 1. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Algo muy interesante en Ageo. Ageo capítulo 1. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. En el versículo 5. Ageo capítulo 1 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios así, dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Vamos ahora al versículo 9, dice: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disparé.
en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí va el por qué. El por qué vino juicio sobre la nación. El por qué Ageo está profetizando sobre esta nación. El juicio de Dios. ¿Por qué todo lo que ellos están acumulando lo están perdiendo? Aquí viene la razón por la cual Jehová ha decidido este castigo. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Por qué razón? Porque cada uno corría a su propia casa. Porque cada uno corría a su propia casa. Dice la palabra de Dios ahí en Ageo, es por esta razón. ¿Por qué? Porque mi casa estaba desierta, mi casa estaba desolvidada. Es importante, amado hermano, que no nos olvidemos de la casa de Dios. Porque es la casa de Dios, no es la casa mía, no es la casa del pastor, no es la casa de los líderes, es la casa de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ver la casa de Dios como la casa de un ser humano, allí nosotros estamos no solamente limitando a Dios, pero estamos nosotros limitando nosotros, estamos cerrando las ventanas de los cielos, porque ahora estamos poniendo la mirada en un hombre y debemos de recordar que esta es la casa de Dios. Hay necesidad. En Ageo, el pueblo conocía la necesidad y Jehová mandó juicio. ¿Por qué razón? Porque la casa estaba desierta, porque se habían olvidado de la casa. En otra traducción dice, porque mi casa está olvidada y ustedes corren a sus casas lujosas. Interesante que ponemos tanta atención en lo que es de nosotros y olvidamos lo que es de Dios. Pero decimos, Dios, tú eres mi todo. Y Dios dice, ¿y mi casa? Debemos de responder a la necesidad. No, hermano, yo no te estoy diciendo cuál es la necesidad, porque todos sabemos que hay necesidad en diferentes áreas. De pronto usted ve algo que yo no veo. De pronto yo veo algo que usted no ve. Pero ¿sabe por qué? Porque así se trabaja mejor en equipo. La primera característica de un creyente que ha recibido esta buena noticia es que conoce y responde a la necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros compartimos esta buena noticia? ¿Cuándo fue la última vez que le compartimos, que nosotros compartimos esta noticia a alguien que estaba en necesidad, en depresión, que necesitaba escuchar una palabra de esperanza? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue? Porque hay necesidad y lo sabemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la característica número 2. Característica número 2 de alguien que ha recibido esta buena noticia. La siguiente característica. Pero antes de pasar allí, me gustaría compartir Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Porque yo a veces, yo lo he dicho, yo sé, si yo lo he dicho, yo sé que usted también lo ha dicho. Que lo haga alguien más. Que lo haga él sabe. Que lo haga ella sabe. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no lo hemos dicho? En contexto de la iglesia o en contexto del evangelio, es que él sabe predicar mejor que él predique. Es que él conoce la Biblia mejor que predique él. Yo le dije a una persona hace como una semana que compartiera la palabra y me dices que tú fuiste a la escuela bíblica y yo no, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sí? Porque en nuestra mente, y no es que sea bueno ni malo, pero en nuestra mente nosotros estamos programados como que a decir que alguien más lo haga porque ellos lo pueden hacer mejor. Pero si no lo está haciendo, hágalo usted. Romanos en el capítulo 10, le voy a leer esta traducción, es la traducción viviente y se lo leo así porque es un poquito más fácil para que entendamos. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? No creen en él. ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, hermosos son los pies de los mensajeros que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo la gente va a invocar a Dios si nadie le está predicando? ¿Cómo van a creer en él si no hay nadie que les predique? ¿Cómo? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. ¿Cuántos dicen amén? De nosotros. De nosotros. Ahora, quiero hacer la pregunta. ¿Por qué es tan fácil no preocuparse de las necesidades de otros? ¿Por qué es tan fácil no preocuparse?
¿Alguna vez nos hemos quedado sin trabajo? Levante la mano. Si no quiere levantar, no la levante. Isaac por ahí atrás es el primero que levantó la mano. You're not working at Best Buy anymore? Okay. No tiene suficientes horas, ¿verdad? La gente, no me dan suficientes horas. Le dan 55 horas por semana y luego uno quiere más todavía. Que el Señor le dé fuerzas a ustedes. Pero alguna vez nos hemos quedado sin trabajo, ¿verdad que sí? Nos hemos quedado sin trabajo. Y la gente se ha dado cuenta, ¿sí o no? Pero ¿por qué es tan fácil no preocuparse por el hermano? Yo recuerdo una vez, y la primera vez que Dios me habló, recuerdo que había un hermano que se había quedado sin trabajo y yo no sabía. Cuando yo me di cuenta dije, Señor, pobrecito el hermano. Iba manejando y Señor, pobrecito el hermano, provéele al hermano. Y el Señor me habló y me dijo, yo a ti te acabo de proveer. Quiero que le des una ofrenda. Yo dije, ¿yo? Y así hacemos con Dios. ¿Yo? Señor, pero yo apenas soy un joven, no estoy ni casado, no tengo ni hijos. Y me dijo el Señor, precisamente por eso quiero que tú le des una ofrenda a ese hermano. Yo, hermano. Ay. Dije, ¿está bien? Dije, Señor, todo lo que tú me pides que lo haga porque tú me quieres bendecir. Tú nunca me pides algo solamente porque sí. Todo lo que Dios te pide es con un propósito. Entonces, ¿qué hice yo? Fui al banco, saqué la ofrenda y me acerqué al hermano y le digo, hermano, ya ve como uno de hispano, ¿verdad? Va y lo saluda y ya tiene aquí la ofrenda. No traigo ofrenda, hermano. Lo saluda, ya le deja que el Señor le bendiga. Entonces el hermano agarró la ofrenda y dice, oh, gracias. Le digo, de nada, porque no sabía cómo, y el Señor, ¿y cómo? Pero el Señor me comenzó a hablar en ese momento y me dijo, cuando hay una necesidad, espero que tú respondas, porque yo cuando proveo, yo te doy en abundancia, no para que te quedes con todo, sino para que des más. Tú eres un canal de bendición. Amado hermano, usted es un canal de bendición. Usted tiene que aprender a verse como un canal de bendición. Usted no es un canal de maldición, ni de quejas, de nada de eso. No, usted es un canal de bendición. Por lo tanto, cuando la gente se acerque a usted, que la gente salga bendecida, que la gente salga inspirada, que la gente salga de allí queriendo servir más a Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted sea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le di la ofrenda a este hermano, me fui de regreso a casa y dije, Señor, yo cumplí con lo que tú me dijiste, yo di tanto, le di tanto, Señor. Y el Señor me dijo, tú nunca vas a dar más de lo que yo te voy a dar. Y dije, no. Y me dice, no. Le digo, vamos a ver, Señor. Entonces se acercó una fecha donde mi mamá tuvo que salir de viaje. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver, Señor, cuando ella regrese, yo le voy a dar una ofrenda. Y vamos a ver si yo doy más. Entonces yo le di una ofrenda a mi mamá cuando regresó y dice mi mamá, ¿y esto? Le dije, te quiero bendecir. Y después me di cuenta que ella había gastado mucho allá porque había estado en los doctores, etcétera, etcétera. Ya sabe, esas cosas de la salud, que un día todos vamos para allá, ¿verdad? Ahorita todavía soy muy joven para entender eso, ¿verdad? Pero un día vamos a llegar ahí. Entonces regresó a El Salvador y no tenía dinero. Y entonces ella dice que le dijo al Señor, Señor, no tengo dinero para la semana, pero yo estoy confiando en ti. Dice, y tú llegaste y me diste esa ofrenda sin saber. Entonces yo le di la ofrenda y yo dije, Señor, ya estuvo, tú no me vas a ganar, yo te voy a ganar a ti. Y el Señor me dice, no, yo siempre te voy a dar más de lo que tú des. Vamos a ver. ¿Y qué cree? Para el siguiente mes, que me llega una ofrenda 4 veces más de lo que yo le había dado a mi mamá. Yo dije, Señor, vamos a ver. Dije, no, ya no. Y el Señor me dijo, vamos a ver. No, tú siempre vas a ganar. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros conocemos la necesidad y respondemos, eso trae deleite al Señor. Y el Señor te bendice más y te da más. Y no tienes que preocuparte de nada. Pero ¿qué se espera de nosotros? Responder a la necesidad. Entonces, de regreso a la pregunta, ¿por qué se nos hace tan fácil no preocuparse de la necesidad? ¿Por qué? Vamos rápidamente aquí, de regreso a Nehemías. A Nehemías en el capítulo 1. Nehemías en el capítulo 1. El versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hizo duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos.
¿Por qué es tan fácil no responder a la necesidad? ¿Sabe por qué? La razón por la cual nosotros no respondemos a la necesidad es porque la gente teme algo que se llama responsabilidad. Por esa razón. Por esa razón no respondemos, porque tememos a la responsabilidad. Porque cuando nosotros sabemos, conocemos la necesidad, ahora automáticamente nosotros somos responsables. Si eso no se arregla y tú sabías que tenías que arreglarlo y estaba en tu poder hacerlo y no lo hiciste, es tu responsabilidad. La palabra de Dios nos dice en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No respondemos a la necesidad porque tememos a algo que se llama responsabilidad. Y es por eso que Dios a veces no nos responde en nuestras oraciones. ¿Usted sabía eso? Porque Jesús se manejaba bajo ese mismo principio. Cuando Él se acerca en el libro de Juan, en el capítulo 10, si no me equivoco, Él se acerca a un paralítico que está en Betesda. Y este paralítico tenía ya 38 años estando allí. Y lo primero que le pregunta a Jesús es, ¿quieres ser sano? Es lo primero que le pregunta a Jesús, ¿quieres ser? Señor, obviamente, tengo 38 años aquí, paralítico, no puedo caminar. ¿Y qué pregunta más sencilla la tuya? Más obvia, ¿quieres ser sano? ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús en realidad le está preguntando para que él recapacite es, ¿quieres ser tú responsable del que yo te sane? Porque ahora ya no te van a cargar para llevarte. Ahora ya no te van a traer comida. Ahora ya no te van a dar dinero. Ahora tú vas a tener que caminar a tu trabajo. Ahora tú vas a tener que ganarte el sustento del día. Ahora tú vas a tener que trabajar para obtener comida. Es lo que Jesús le está preguntando. Cuando tememos la responsabilidad, entonces Jesús detiene el milagro. Y por eso no vemos que Dios nos responde. Por eso nosotros estamos, Señor, ¿por qué no responde? Señor, ¿por qué? Porque conocemos la necesidad y no hemos respondido a ella porque tememos la responsabilidad. Si podemos ser honestos con nosotros mismos un momento, es cierto, tememos a la responsabilidad. Y algo que me impacta de Pablo es lo siguiente, aquí en Hechos, y capítulo 20, el versículo 24, y voy a leerlo en esta traducción porque me gustó mucho esta traducción para que sea un poquito más sencilla, para que usted la pueda entender un poquito. Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Declaro que yo hoy he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa. Escuche bien, no será por mi culpa. ¿Por qué? Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Interesante lo que Pablo dice. Ahora no es mi culpa, no es mi responsabilidad, porque yo no me eché para atrás. Cuando tenía que predicar, prediqué. Cuando tenía que hablar de Jesús, hablé de Jesús. Cuando tenía que testificar, testifiqué. Cuando tenía que ser luz en medio de las tinieblas, lo fui. No es mi responsabilidad si alguien muere sin Cristo Jesús. No es mi responsabilidad si alguien pasa la vida eterna y nunca escuchó del evangelio. No es mi responsabilidad porque yo hice lo que yo tenía que hacer. Es lo que Pablo está diciendo. Yo les prediqué a todos. Si ellos mueren sin Cristo, sin esperanza, no es mi culpa porque yo les prediqué. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido que se mataron, se suicidaron, murieron en un choque automovilístico, murieron por alguna causa de salud, que tuvimos la oportunidad de predicarles el evangelio y no se lo predicamos? No le dimos la buena noticia. Llegó la noticia demasiado tarde. Te animaste a predicarle ya demasiado tarde. Ya se murió, ya nada se puede hacer. Y ahorita que tenemos la oportunidad, ahorita que estamos en vida, tenemos la oportunidad de darles la buena noticia. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo, iglesia? Porque hay gente que se está muriendo, hay gente que está pensando en suicidarse, si usted no lo sabía. Yo el otro día, la semana pasada, llegué a la gasolinera y estaba echando gas. Y de repente escuché una voz por allá, de esas voces, ¿verdad? Que dice, "You gonna pump my gas too?" Y yo dije,
conozco a alguien que hable así. Y seguí echando gas. Y luego escuché otra vez, hey, you gonna pump my gas too? Yo dije, ¿quién es? Ay, me di la vuelta y miré una morenita caminando así. Yo dije, media deschongada y despeinada. Y dije, ay, Señor, protégeme. Y luego cuando se va acercando dije, es mi amiga, no la había visto desde que yo estaba en la escuela. Hey, ¿cómo estás? Y llega ella y me da un abrazo. Dice, es de Dios que yo te viera en esta noche. Yo dije, ok. Y me dio un abrazo. Y pues yo le di un abrazo. Y dije, ahorita que pasen los hermanos de la iglesia van a decir, el hermano Lalo estaba por allá. Y yo dije, ay, Señor Padre Santo. Y entonces, bueno, pues ni modo. Y entonces pues le di el abrazo. Y me dice, tú no sabes, dice, yo tenía que verte ahora. Y dije, híjole, ahorita me va a pedir dinero. Y dije, no, pero no me pidió dinero. Y entonces la seguía abrazando y me dice, es que es de Dios que yo te diera. This is from God. I had to see you tonight. I had to see you tonight. Y dije, pues, Señor, ¿qué trae? Entonces le puse la mano así por la cabeza, ¿verdad? Era un poquito grasosita, ¿verdad? Pero le puse la mano así en la cabeza. Le dije, you got some grease on your hair. Le dije. Y entonces como que medio se sonrió. Pero cuando alzó la vista, eran los ojos rojos. Yo dije, pues yo no me acuerdo haberla visto con los ojos. No, ni le vi a los ojos. Y entonces yo por dentro me dije, o está drogada o está borracho, a ver qué. Y luego le hace, dice, es de Dios que yo te viera. Dije, está llorando y está tocada. Y yo por dentro, uno juzgón, ¿verdad? Uno a veces como que juzga. Y entonces ya el Espíritu Santo me habló, quiétate, plácate y pon atención. Dije, bueno, está bien. Entonces me dice, tú no sabes, dice, la necesidad que yo tenía de ver a alguien como tú. ¿Verdad? Y me dice, ¿todavía estás predicando? Y yo dije, sí. Y me dice lo siguiente. Me dice, es que tengo problemas. Tú sabes, dice, que cuando yo estaba en la escuela y todavía traía su falda, dice, yo soy pentecostal. Tú sabes, dice, que yo crecí en el evangelio. Le digo, sí. Pero me casé. Dice, con el que me casé, pues no era cristiano. Y ahora tenemos una niña, dice, y mi vida ha ido de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Dice, y yo sé, dice, yo estoy contenta, yo sé que Dios existe porque te vi a ti. Dice, de todas las personas te vi a ti. Dice, y yo sé que la salida no es quitarme la vida. Y cuando me dijo eso, me paralicé, le dije, ¿qué? Dice, yo sé que la salida a mis problemas no es quitarme la vida. Le dije, ay, Señor, me pegó duro. Le dije, mira, ven, acércate, otro abrazo, que pasen los hermanos, no está bien. Le di un abrazo, le dije, ven para acá. Le dije, yo voy a orar por ti. Me dice, ¿tienes Facebook? Le dije, sí. Okay, ahí me agregó, dice, quiero que ores por mí. Le dije, está bien. Le dije, tengo una salida para El Paso, pero cuando regrese yo te mando un mensaje y vamos a comer tú y tu esposo y vamos a platicar. Dice, es que la verdad, dice, yo sé que la salida no es quitarme la vida, dice, pero es lo más fácil, pero yo sé que esa no es la salida. Amado hermano, usted sabía que hay gente que está sufriendo necesidad, que hay gente que se siente sola. Y no solamente afuera, sino también en la iglesia. Y a veces son sus propios hijos, a veces son los mismos líderes, pero por miedo a hablar. Y a veces no es por miedo a hablar, sino a veces es porque, ¿para qué voy a dejarles saber a la gente si no van a responder a la necesidad? Hay gente que necesita una palabra de esperanza. Hay gente que necesita escuchar el evangelio que cambia, que redime, que transforma, que libera. Y nosotros tenemos esa buena noticia. Tenemos esa buena noticia. Ya voy terminando, no se preocupe. Pero, amados hermanos, les hago el reto para que ustedes tomen esta necesidad y hagan algo con ella. Y prediquemos el evangelio. Vamos ahora a 1 Samuel. ¿Dónde se nos fue el pianista? Ahí está. Vamos ahora a 1 Samuel. Nehemías, es interesante, la segunda característica de Nehemías lo que hizo fue que oró. Y es muy interesante porque dice que cuando él escuchó todas estas palabras, él oró. Y no solamente oró, dice la palabra de Dios que ayunó. Oró y ayunó. Y más adelante en el capítulo 2, él va con el rey y el rey le dice, yo te veo un poco demacrado, te veo un poquito triste, ¿qué está pasando? Y Nehemías le responde, le dice, es que mis hermanos en Jerusalén, dice, están en gran afrenta, necesitan ayuda. Y entonces el rey le dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y me llama la atención lo que dice Nehemías.
Dice la palabra de Dios que después de que el rey le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Lejos de que Nehemías dijera, déjeme ir para allá. Lo primero que hizo Nehemías, dice, después de haber orado y consultado a Dios, entonces le dije, lo primero que hizo Nehemías es que oró. Conoció la necesidad, oró y respondió. Y entonces nosotros, amados hermanos, quiero hacerte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que nosotros oramos por alguien que no conocía de Dios? Por alguien que se descarrió, alguien que dejó de venir a la iglesia y dijimos, no, pues yo sabía que tarde o temprano iba a pasar. ¿Usted cree? Es el lenguaje del diablo. Usted es hijo de Dios. ¿Cuándo nos dejamos de preocupar por las almas? ¿Cuándo fue que dejamos de tener amor por nuestros hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos manda en su palabra? ¿Cuándo fue? Lo primero que hizo Nehemías fue que oró y ayunó, y dice la palabra de Dios, no ayunó por un día, dice por varios días. Por varios días. Y la gente ahora quiere, ¿qué está haciendo, hermano? Estoy ayunando de Facebook, por eso no les voy a contestar en unos días, estoy ayunando de Facebook. Estoy ayunando del café. ¿Usted se imagina? Tanto poder que tiene este mensaje que Dios nos ha dado, y ayunando de Facebook. Y ayunando del café y que no sé qué. Amado hermano, así nosotros nunca vamos a obtener el poder. Así nunca nosotros vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Llena de poder y de fuerza. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Can you play? Primera de Samuel. Capítulo 3. Primera de Samuel en el capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3 y el versículo 11. Algunos de pronto conocemos esa historia, pero voy a leer al final. Se trata acerca del sacerdote Elí. Capítulo 3, versículo 11 al versículo 13 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. El versículo 12 dice, aquel día yo, hablando Jehová, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Diga conmigo, él sabe. Él sabe que la iniquidad que él conoce, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La palabra estorbado es no los ha refrenado. Por la iniquidad que él sabe, es decir, por la necesidad que él sabe y no se ha tomado la molestia en pararlos. No los ha refrenado. Por eso juzgaré yo a Elí, porque él sabe la necesidad, él sabe que hay pecado, él sabe que hay algo que hacer, pero no lo hizo y no lo ha hecho. Y le di tanto tiempo. El peligro de no responder a la necesidad trae juicio de Dios. El peligro de no responder a la necesidad. El sacerdote Elí, habían tantas promesas para él. Para el sacerdote Elí había tanto para él, pero no respondió a la necesidad. Y usted dirá, bueno, es que es pecado de sus hijos, y en realidad no está hablando. El pecado hay donde quiera. Y la gente que no ha escuchado el evangelio, que está en necesidad, obviamente está en pecado. Y necesitan ser salvos, necesitan ser perdonados de ese pecado. ¿Sí o no? ¿Y quién tiene la buena noticia? Diga, haga así. Yo tengo la buena noticia. Si yo no voy, ¿quién va a ir? Si usted no va, ¿quién va a ir? ¿Quién va a predicar si usted no predica? No se trata de predicar detrás de un púlpito, no, se trata de predicar en las calles, evangelizar, llamarle a alguien, ser intencional. Esa palabra este año me ha cambiado mi pensar. Ser intencional. ¿Para qué le voy a llamar a tal persona? Para que yo pueda establecer una relación, para que venga a la iglesia, para que reciba a Cristo. Ser intencional. No solamente, ¿qué vamos a hacer? No, pues nada, una carnita asada. Órale, una carnita asada. Ya se armó. Listos, ok, vamos. ¿Para cuál propósito? Invite a alguien que no conoce de Dios. Vamos a los tacos. ¿Para qué? Invite a alguien que no conoce de Dios. Ser intencionales en todo lo que hacemos. Ser intencionales. Porque hay una consecuencia cuando nosotros no respondemos a la necesidad. Hay una
una consecuencia. Yo el otro día estaba pensando acerca de esto y me llama la atención porque Dios nos ha escogido a nosotros, ¿sí o no?, para predicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Como que no lo creen unas personas como la clase. Sí, usted está aquí, Dios lo escogió a usted. Y yo me ponía a pensar lo siguiente. Estaba yo sentado en la mesa y estaba viendo esta botella de agua. Y me di cuenta que una botella de agua tiene una fecha de expiración. ¿Verdad que sí? Usted sabía. Una botella de agua tiene fecha de expiración. Yo dije, qué ridículo. ¿A poco el agua se echa a perder? Y le pregunté a mi papá, le digo, ¿a poco el agua se echa a perder? No. Pregunté, ¿a poco el agua se echa a perder? No. Dije, entonces, ¿por qué las botellas de agua tienen una fecha de expiración? ¿Por qué? Y me puse a pensar y el Señor me habló. ¿Sabe por qué las botellas de agua tienen fecha de expiración? ¿Sabe por qué? No es el agua que está adentro. Es la envoltura. Es el plástico. El plástico no dura para siempre. El agua dura para siempre. Usted dentro de ti, tú tienes la buena noticia que cambia, que salva vidas. Escuche bien. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Y el que bebe de mí no tendrá, dígalo fuerte, no tendrá sed jamás. ¿Quién es entonces el encargado de darle esa buena noticia a las personas de que ya no tiene que tener sed, de que Jesús puede saciar su sed? Esta botella tiene fecha de expiración. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano ya va a dejar de servir, va a dejar de funcionar, va a dejar de hacer aquel propósito para el cual fue creado. Usted y yo un día vamos a morir, un día vamos a dar nuestro último suspiro, pero el mensaje que traemos dentro de nosotros es el mensaje que da vida, es el mensaje que sacia la sed de aquel que está cansado, de aquel que necesita escuchar el evangelio. Ese mensaje usted lo tiene por dentro y usted no se emociona. Usted no se ha dado cuenta que Dios lo escogió a usted, que Dios no tiene que usarte a ti, no tiene que usarme a mí, pero porque nos ama tanto, te ama tanto, Él quiere usarte. No tiene necesidad de nosotros, pero quiere usarte. Levántate, es tiempo de levantarnos, es tiempo de predicarle a la gente, es tiempo de llevarle el agua a aquellas cosas que están muertas, aquellas cosas que dejaron de existir, de vivir. Es tiempo que llevemos el agua de vida eterna a las personas que están en necesidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué no te pones de pie? La palabra de Dios nos dice, Jesús hablando dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Yo me tomé la libertad de buscar qué significa la palabra obrero. La palabra obrero es una persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico. ¿Por qué Jesús usó esa palabra? ¿Sabe por qué? Porque el predicar el evangelio requiere esfuerzo. Porque predicar el evangelio requiere esfuerzo físico. Amados hermanos, el mundo no se va a salvar solo. Usted y yo tenemos una fecha de expiración. El mensaje que tenemos dentro es bueno, es eterno, pero usted y yo tenemos la fecha de expiración. Y un día nos vamos a morir. Un día aquellas botellas que no tienen agua, aquellas almas que no tienen a Cristo, se van a morir. No sea que nosotros lleguemos con la buena noticia demasiado tarde, cuando ya se hayan muerto. Dijo Pablo, si alguien se muere sin Cristo y sin esperanza, no es por mi culpa, no es mi responsabilidad, porque yo ya prediqué. Quiero hacerte la pregunta. Si algún conocido tuyo, algún conocido mío se muere sin Cristo, sin esperanza, ¿será culpa de nosotros o no? Si tú estás satisfecho con solamente venir a la iglesia el domingo o el miércoles, de vez en cuando,
Amado hermano, yo te quiero decir que tú no has ni comenzado a experimentar la vida bendecida y una vida de poder que Dios quiere darte. Porque el ser cristiano, el ser creyente va mucho más que ir a la iglesia. Yo ahorita no estuviera yo en la iglesia, no estuviera predicando si no fuera por todo, escuche bien, por todo lo que hicimos como familia afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia. Si tu trabajo se limita solamente a la iglesia, algo anda mal. Porque Dios no te llamó a alcanzar a los de la iglesia, te llamó a alcanzar a los que están en el mundo. Y a los que están en la iglesia, a discipular. Por eso dice la palabra de Dios: ir por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Enseñándoles que guardan todas estas cosas. Se discipula después de que se alcanza. Amado hermano, tú tienes un mensaje poderoso. Tu testimonio es poderoso. Lo que tú tienes para dar es mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Y tú puedes decir: sí, pero es que yo ahorita como que no ando bien con Dios. Es que yo ahorita como que no sé si Dios me puede usar. Es que déjate de eso. Tú comienza a hablar. Porque el mensaje no se basa en ti. El mensaje se basa en Cristo Jesús. Tú comienzas a hablar y comienzas a predicar. Ahora quiero hacerte la pregunta: al salir de aquí, ¿a quiénes le vamos a testificar? ¿A quiénes le vamos a hablar de esta buena noticia?